¿Hay algo más doloroso que tu ex te engañe? ¿Descubrir que el carro que compraste con tanta ilusión se está desarmando antes de terminar de pagar las cuotas? Porque sí, hay una forma muy particular de tragedia moderna que nadie te explica cuando sales del concesionario con olor a plástico nuevo, pantalla gigante en el tablero y un vendedor repitiendo la palabra tecnología como si estuviera vendiendo una nave espacial. Hoy vamos a hablar de 5 autos chinos que llegaron con promesas enormes y terminaron generando decepción entre muchos de sus propietarios. No es un ataque irracional ni una guerra contra China, es algo mucho más interesante. Historias reales de expectativas infladas, ingeniería discutible y compradores que descubrieron demasiado tarde que un precio atractivo a veces es solo el comienzo de la historia. Empecemos con uno que llegó al mercado como si fuera el nuevo héroe de los SUV compactos. Un diseño futurista, líneas agresivas, interiores que parecen sacados de una nave espacial y un marketing que básicamente gritaba: "Mírenos, el futuro acaba de aterrizar". El Omoda 5 parecía tener todo para convertirse en el coche chino que finalmente rompería el prejuicio de que lo barato siempre sale caro. Y durante los primeros meses, muchos compradores estaban encantados. Pantallas dobles gigantes, iluminación ambiental, cámaras por todas partes y un precio que hacía que SUVs japoneses o europeos parecieran absurdamente caros. Pero el romance empezó a mostrar grietas bastante rápido. Algunos propietarios comenzaron a reportar cosas curiosas: vibraciones raras, ruidos en la suspensión, fallos electrónicos que aparecían y desaparecían como fantasmas digitales. Y luego llegó el tipo de noticia que ningún fabricante quiere ver circular por internet: problemas serios relacionados con componentes mecánicos. Hubo campañas de revisión por fallos en el sistema de frenos y problemas en el eje trasero en ciertas unidades. Sí, el eje trasero, esa parte del coche que idealmente debería permanecer unida al vehículo mientras conduces. Para algunos compradores esto fue suficiente para que el entusiasmo inicial se transformara en algo mucho menos romántico. Lo interesante del caso Omoda no es solo el problema en sí, es la reacción emocional de los propietarios. Muchos de ellos habían defendido la marca frente a amigos que repetían el clásico comentario de "es chino, seguro falla". Habían apostado por la nueva generación de fabricantes, habían confiado en la promesa del futuro. Y cuando empiezan a aparecer problemas en un coche que todavía huele a nuevo, lo que duele no es solo la falla mecánica, lo que duele es la sensación de haber sido demasiado optimista. Ahora bien, si el caso anterior generó incomodidad, el siguiente episodio entra directamente en territorio inquietante. Hablemos del Baojun Yep, un pequeño SUV eléctrico que prometía algo muy atractivo para el mercado urbano: tamaño compacto, estética simpática y movilidad eléctrica accesible. Sobre el papel sonaba perfecto para quienes querían entrar al mundo de los autos eléctricos sin vender un riñón en el proceso. Pero en algún momento empezó a circular un patrón de Texas que ningún conductor quiere experimentar jamás. Propietarios comenzaron a reportar un comportamiento extraño en el sistema de frenado. El pedal se volvía extremadamente duro, el coche no respondía como debería, y en algunos casos el sistema de asistencia al frenado simplemente dejaba de actuar como se esperaba. Cuando más de 100 propietarios reportan algo similar, deja de ser una coincidencia incómoda y empieza a parecer un problema serio. La explicación oficial apuntó a un error de software, algo que suena tranquilizador hasta que recuerdas que estás hablando del sistema que decide si tu coche se detiene o no. Aquí aparece una de las grandes ironías de la nueva industria automotriz. Durante décadas, los coches eran esencialmente máquinas mecánicas complejas. Hoy son computadoras gigantes con ruedas. Y cuando una computadora tiene un bug, lo normal es que una aplicación se cierre o una pantalla se congele. Pero cuando un coche tiene un bug, las consecuencias pueden ser bastante más dramáticas. Muchos propietarios del Baojun Yep sintieron exactamente eso, que estaban participando en una versión beta de algo que todavía necesitaba algunas actualizaciones urgentes. Pasemos ahora a un caso que revela otro tipo de decepción. No necesariamente un fallo catastrófico, sino algo más silencioso pero igual de frustrante: la experiencia de conducción que simplemente no está a la altura de la expectativa. Aquí entra el Skywell BE11,
Un SMB eléctrico que llegó a Europa con la ambición de competir en un mercado extremadamente exigente. Diseño moderno, promesa de tecnología avanzada y el argumento clásico de los nuevos fabricantes: ofrecer mucho equipamiento por menos dinero. El problema es que un coche no es solo una lista de especificaciones. No basta con tener pantallas enormes y un catálogo de funciones. Un coche también tiene que sentirse bien al conducirlo. Y ahí es donde comenzaron las críticas. Evaluaciones de medios especializados señalaron dirección poco precisa, frenos con una sensación extraña y un comportamiento dinámico que no transmitía demasiada confianza. No es el tipo de fallo que aparece en titulares dramáticos, pero sí el tipo de detalle que lentamente erosiona la satisfacción de un propietario. Porque cuando compras un coche eléctrico moderno, esperas algo más que transporte, esperas una experiencia refinada, esperas sentir que estás conduciendo el futuro. Y cuando en lugar de eso obtienes algo que se siente torpe o poco pulido, la decepción no llega como un golpe, llega como una acumulación constante de pequeños cada vez que te pones al volante. Ahora hablemos de una historia que es casi una advertencia para cualquier comprador que decide apostar por una marca nueva en el mercado. Li Fan fue durante años uno de los nombres chinos más visibles en mercados emergentes. Sus vehículos aparecieron en Latinoamérica, Rusia y varias regiones donde los precios accesibles eran una propuesta irresistible. Durante un tiempo pareció que la estrategia funcionaba. Coches económicos, relativamente modernos y con una estética que intentaba acercarse a los estándares internacionales. Pero luego ocurrió algo que transforma cualquier compra automotriz en una pesadilla logística. La empresa entró en bancarrota. De repente, miles de propietarios se encontraron con una situación surrealista. Tenían un coche perfectamente funcional, pero la marca que debía respaldarlo ya no existía como antes. Conseguir repuestos empezó a volverse complicado. Algunos talleres simplemente no sabían cómo lidiar con ciertas piezas, y el valor de reventa cayó como una piedra. Este tipo de historia revela uno de los riesgos menos discutidos al comprar marcas emergentes. No se trata solo de si el coche funciona hoy, también importa si la empresa estará allí mañana para respaldarlo. Cuando una marca desaparece o se reorganiza drásticamente, los propietarios quedan atrapados en una especie de limbo automotriz donde cada reparación se convierte en una pequeña aventura. Finalmente llegamos a un caso que es casi simbólico de la evolución de la industria china. Great Wall en sus primeros años. Hoy es un fabricante enorme, respetado y con modelos bastante competitivos. Pero en sus inicios hubo episodios que alimentaron el escepticismo global hacia los coches chinos. Uno de los más famosos fue el caso del Great Wall Perry, un vehículo que generó controversia internacional por su enorme parecido con el Fiat Panda, tanto que incluso hubo disputas legales al respecto. ¿Por qué esto decepcionó a algunos compradores? Porque muchos consumidores querían creer que estaban comprando algo verdaderamente nuevo, algo innovador, algo que representara el ascenso tecnológico de China. En cambio, la percepción de que algunos modelos eran demasiado parecidos a vehículos occidentales alimentó la idea de que ciertos fabricantes todavía estaban jugando a ponerse al día en lugar de liderar. Todo esto nos lleva a una conclusión interesante. Los autos chinos no son un bloque uniforme de calidad dudosa ni una revolución perfecta. Son una industria gigantesca en plena transformación. Y en cualquier transformación hay éxitos espectaculares y tropiezos bastante incómodos. Algunos fabricantes como BYD, Geely o incluso MG han demostrado que China puede producir coches competitivos a nivel global. Pero el camino hacia esa reputación no ha sido precisamente limpio. Muchos de los errores que estamos viendo hoy son el resultado de una expansión increíblemente rápida. En cuestión de pocos años, decenas de marcas intentaron conquistar mercados internacionales al mismo tiempo. Y cuando te mueves a esa velocidad, inevitablemente aparecen productos que todavía no están completamente pulidos. El problema es que cada coche vendido no es solo una unidad en una estadística, es una persona real
que invirtió dinero, ilusión y confianza.